Listo. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí esta noche. A los que están asistiendo en vivo esta noche y también los que están asistiendo por las grabaciones. Bienvenidos al curso Dios verdadero. Estamos en la quinta lección, lección 5, y esto es un curso de la serie Las enseñanzas de Jesús. Muy bien, Entonces, pastor. Muy buenas noches desde Bolivia, José David Terrazas. José David, gracias por estar aquí esta noche. Y también Isidro está entrando. Gracias por estar esta noche, Isidro, también. Muy bien. Vamos a esta lección, lección 5. En lección 5 vamos a hablar del Espíritu Santo. Y al fin, al terminar esta clase, pues el otro tema de esta clase es hablar en lenguas. Entonces vamos a hablar de este tema también. Y en los últimos minutos de la clase vamos a tener un invitado a nuestra clase esta noche, si funciona, profesor Joel, Pastor Joel, desde Paraguay. Va a unir a esta reunión para compartir algunas experiencias suyas con el tema hablar en lenguas. Entonces vamos a terminar la clase así esta noche. Entonces, como siempre, empezamos con una oración. Querido Señor Jesús, te agradecemos que no nos hayas dejado sin el Consolador. Te agradecemos por enviarnos el Espíritu Santo después de tu ascensión al cielo. Enséñanos más sobre él hoy en nuestra lección. En tu nombre oramos. Amén. 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 Muy bien, gracias por estar aquí esta noche. Empezamos con las preguntas de repaso. Entonces, estas son las preguntas del video que hemos visto. ¿Con qué nombre llamó Jesús al Espíritu Santo cuando prometió enviarlo a sus discípulos después de que se fuera? Alfonso, por favor. Sí, le llamó el Consolador Bien. y en hebreo Paracletos, que quiere decir Consolador para que... No, se me olvidó el Paracletos, pero sí el Espíritu es Dios, el Espíritu... No, se me olvidó. No encuentro en la cuenta. Pero sí No. en hebreo es Paracletos. Sí, el resultado no lo tengo, pero Okay. sí era el Sí, Consolador. sí, y eso es lo que tengo. El Consolador también. Excelente. Gracias, Alfonso. Sí, Y la otra pregunta, solo había dos preguntas que vamos a revisar esta noche. ¿Cuál es la evidencia bíblica de que el Espíritu Santo es Dios? Vladimir, por favor. La evidencia bíblica, pues en el libro de Génesis, iniciando la Biblia, ya ves que dice desde el principio que Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Desde ahí hay evidencia de que el Espíritu Santo estuvo en la creación, como estuvo el Padre y también estuvo el Hijo. ¿Sí? Y Sí. sigue trabajando en nuestros tiempos porque mueve, así como dice, se movía. En nuestros tiempos se sigue moviendo el Espíritu Santo, por eso el Evangelio sigue cada día creciendo a través de nosotros, a través de cualquier persona, el Espíritu sigue moviendo corazones. Amén. Sí, por la obra del Espíritu Santo. Excelente. Gracias. Isidro, adelante.
Buenas noches, profesor, y para todos. Buenas noches. Que Dios le bendiga. El Espíritu Santo para mí es Dios. También es el tercer miembro de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios mismo. Sí. Excelente, gracias Isidro. Y sí, podemos ver esto en la Biblia con referencias bíblicas. Alfonso, adelante. Sí, profesor, como dijo el compañero en Génesis, yo lo tengo en Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 6:3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días de 120 años. Sí, y hay otras referencias, Corintios 3:16, Salmo 139, 139, Sí. 7:8. También hay referencia donde pues, el Espíritu de Dios, pues es el Espíritu Santo. O Dios Sí, mismo. sí, excelente, Alfonso, sí. Y yo tengo estas referencias también aquí en la diapositiva ahora. Entonces, 1 de Corintios, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Entonces, sí, el Espíritu es Dios, llamado Dios. Él es omnipresente también, como dice Salmo 139, 7-8. Dice, ¿dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera yo a los cielos, allí estás tú. Si me tendiera en el sepulcro, también estás ahí. Entonces, sí, el Espíritu Santo tiene esta característica, es omnipresente. Y ustedes ya han hablado de Génesis 1:2. Muy bien, entonces sí, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. En la lección, entonces, vamos a hablar un poquito más del Espíritu Santo antes de pasar al próximo tema. Entonces, primero vamos a hablar un poco con esta diapositiva. Sí, hay 3 miembros de la Trinidad: Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre, pero sí, el Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios y el Padre es Dios. Entonces, esto es la Trinidad que encontramos en la Biblia. Y vamos a confirmar esto o hablar un poco más de esto del Espíritu Santo como Dios. Y podemos ver esto en esta historia. Ustedes ya han leído esta historia de Hechos 5, de Ananías y Zafira. Y en esta historia encontramos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Y dice esto en esta historia. Entonces voy a compartir un poquito de esta historia en resumen. En la iglesia primitiva, muchos de los creyentes dieron dinero y posesiones para apoyar a los otros creyentes. Ananías y Zafira hicieron lo mismo. Vendieron algunos de sus bienes y dieron el dinero a la iglesia. Sin embargo, en lugar de decir, le estamos dando a la iglesia parte del dinero que recibimos, lo que hubiera sido tan agradable como a Dios, mintieron y dijeron, esto es todo lo que recibimos. Y entonces Pedro, por un don de Dios, supo que habían mentido. Acusó a Ananías de mentir contra el Espíritu Santo y Ananías murió como castigo. Más tarde, cuando vino Zafira
la esposa de Ananías, Pedro la acusó de mentir contra Dios y ella también murió. Entonces Pedro en sus dos conversaciones equiparó al Espíritu Santo con Dios. Y como cristianos creyentes en la Biblia, hacemos lo mismo. El Espíritu Santo es Dios. Ok. Hasta ahí en la lección. Un comentario o una pregunta. Alfonso. Sí, vaya, esto sucede puesto que una de las características del Espíritu Santo es que es omnipresente. Entonces, en base a eso, el Espíritu de Dios, pues confronta siempre a uno cuando tratamos de engañarle o, o estamos en pecado de diferentes formas, siempre, como Él es omnipresente, siempre hay algún tipo de llamado, hay algún tipo de, de pues de cómo nos frena Él para que no caigamos o sigamos caigando más. Sí, también. ¿Qué es lo que le Sí, pasa a Ananías y Zafira? O sea, omnipresente, le revela a Pedro y caen inmediatamente por la mentira. No sí. les da tiempo ni siquiera de decir perdóname, sino que de inmediato. Sí, sí, sería mi Ya. aportación. Gracias, Alfonso. Sí. Sí, excelente. Gracias. Sí. El Espíritu Santo tiene esta característica de ser omnipresente. Muy bien. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con el tema de hablar en lenguas. Entonces, vamos vamos a leer algunos pasajes bíblicos. Esta noche vamos a leerlos juntos y hablar de algunas preguntas después. Y después de todo esto, como dije antes, profesor, el pastor Joel va a unirse a nuestra reunión. Entonces, me gustaría empezar con una pregunta y después vamos a leer algunos pasajes bíblicos y después tendremos la oportunidad de hablar un poco más de otras preguntas. Entonces, vamos a leer estos pasajes. 1 de Corintios 12, también 1 de Corintios 14, unos pasajes de estos libros. Pero primero hay una pregunta. ¿Cuáles son algunas de las preguntas que le haría a su amiga si ella dice que acaba de visitar una iglesia donde hablan en lenguas? Y le pregunta su opinión al respecto. Entonces, ¿cuáles preguntas tendrían ustedes? No son, en este momento, no estoy buscando respuestas, solo preguntas para ella. Roselva. Cómo ellos, ella tiene fe cierta de que esos sean lenguas que pertenezcan a esa iglesia. ¿Quién les dio esa facultad a ellos? ¿Dónde está tipificado eso en la Biblia? Básicamente, eso sería. Ok. Excelente, gracias. Buenas preguntas. Benigno. Bueno, yo le preguntaría qué sintió, pues, para hablar en lengua, qué la motivó, primeramente, para tener conocimiento que estaba hablando en lengua. Esa sería mi pregunta. Sí. Buena pregunta también. Muy bien.
Vladimir, adelante. Pues la pregunta sería si realmente ella aprendió algo de la palabra de Dios cuando el pastor de esa iglesia estaba hablando en lenguas. Porque si el otro está hablando en lengua y ella no entendía nada que decía, pues ella está escuchando una bulla simplemente, pero yo le puedo decir, ¿sabes qué está hablando? Quizá en otro idioma, pero yo no estoy entendiendo nada de lo que él está explicando. Y aquí cabe la pregunta es si realmente ella conoce al pastor a través de su testimonio para que digamos, este pastor está consagrado y el Espíritu Santo lo está usando a hablar en lenguas. Y la palabra de Dios dice que si no le entendemos, puede ser falso lo que se está haciendo, porque hay muchos pastores que se aprenden las palabras para que cuando está predicando empiezan a hablarlas y digan nosotros, es que este pastor habla en lengua o lo está iluminando el Espíritu Santo, pero realmente no es así. Es algo que está aprendido nada más. Amén. Sí, gracias, Vladimir. Buena pregunta. ¿Qué de la palabra está aprendiendo? ¿Qué es el propósito de las lenguas? Excelente, de hablar en lenguas. Isidro. Yo con toda la ignorancia que uno tiene algunas veces, yo le preguntaría a un hermano o a una hermana, cuando están en lengua o hablando en lengua, le preguntaría de dónde han aprendido esa lengua. Eso le preguntaría. Excelente. Muy bien, Isidro. ¿Y Alfonso? Sí, pastor, pues yo le preguntaría que cuál fue o cuál sería su experiencia, cómo lo interpreta ella, no cómo interpreta la lengua, sino cómo interpreta esa situación, vaya, que muchas veces para algunas personas es su primera experiencia. Ajá, y la otra es qué significado tiene para esta persona el hecho de haber escuchado hablar en lenguas o de diferente forma. Ok, muy bien. Pastor, Sí, sí, José David y después Juan Carlos. Adelante, José David. realmente yo también me dijo una amiga que es cristiana, me dijo que cuando está orando habla en lengua. Yo le he dicho, ¿qué lengua? Allá en mi tierra, en Bolivia, se habla quechua, aymara, tacana, hasta macana le he dicho yo por tu lenguaje, ¿no? ¿Y qué has dicho? ¿Qué has entendido? No, el Espíritu Santo me ha entendido lo que yo le he dicho en lengua. Mira, le he dicho yo, hablar en lengua es falso, le he dicho. En esos tiempos era arameo, ageo, hebreo, griego y tantos otros pueblitos que hablaban diferentes tipos de entenderse. Y el Espíritu Santo vino a los apóstoles, le he dicho, y mediante el que le llegó de fuego el Espíritu Santo, hablaron idioma, por eso ya le entendía el modo de hablar. En cambio, ustedes con tararear es como una canción, no tiene sentido porque nadie le va a entender. Eso yo le he dicho. Gracias, pastor. Gracias, José David. Sí, excelente. El propósito de hablar en lenguas que podemos ver en Hechos 2, cuando los apóstoles recibieron este don de hablar en lenguas, la gente estaban aprendiendo y podían entender lo que estaban diciendo. Muy bien. Juan Carlos. Buenas noches, pastor. Buenas Buenas noches a todos. noches. Pues yo pienso que yo le preguntaría si había un intérprete, ¿no? Porque la palabra habla de que debe haber un intérprete de esas lenguas para que le explique a la gente que está escuchando. Eso es muy importante porque, de hecho, la misma palabra dice que si nosotros hacemos eso delante de alguien que hasta ahora está empezando, nos puede tildar de locos y simplemente salir de ahí. Entonces creo que yo le preguntaría si en ese momento en que habló en lenguas había un intérprete que al interpretar lo que ella estaba viendo, bendijera a la iglesia, porque ese es el objetivo de las lenguas, el bendecir la iglesia a través de esa interpretación. Excelente, gracias Juan Carlos. Muy bien, buenas preguntas, excelente. Entonces, vamos a continuar con los versículos de la Biblia que tenemos esta noche. Vamos a leer 4 pasajes
bíblicos. Entonces, me gustaría un voluntario que puede leer el primero. Rosalba, gracias. Creo que entonces este pasaje es de 1 a 11, entonces es como 3 o 4 diapositivas, creo. Perfecto, está bien. Gracias. Dice, 1 Corintios 1:12. Hermanos, no quiero que ignores lo relacionado con los dones espirituales. Ustedes saben que cuando no eran creyentes, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todo, es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. A uno el Espíritu Santo le da palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu le da fe, y a otro dones de sanidad, a otro más el don de hacer milagros, a otro el don de profecías, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lenguas, y a otro el don de interpretar lengua. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Muy bien, gracias Rosalba. Entonces, esto es la primera referencia esta noche que tenemos de la Biblia de 1 de Corintios. Entonces, hay una diversidad de dones. Una diversidad de dones. Muy bien. El próximo, Alfonso, adelante. Sí. Gracias. 1 Corintios 12, 27 al 31. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, luego profetas, en tercer lugar maestros, luego están los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Como no es así, ustedes deben procurar los mejores dones, pero yo les muestro un camino aún más excelente. Gracias, Alfonso. Entonces, sí, tenemos sí, la misma idea en estos versículos, que sí, hay dones diferentes en la iglesia. Muy bien. Y entonces, 2 pasajes más. Esto es muy largo. 1 de Corintios 14, 1 a 20. Y la letra es un poco pequeña. Pero Rosalba, ¿podría leer estos versículos? Sí. Excelente. Voy. Ustedes vayan en pos del amor y procuren alcanzar los dones espirituales, sobre todo el de profecía, pues el que habla en lenguas extrañas le habla a Dios, pero no a los hombres, y nadie le entiende, porque en el espíritu habla de manera misteriosa.
pero el que profetiza les habla a los demás para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. El que habla en lengua, extraña se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Así que yo quisiera que en todos ustedes hablaran en lengua, pero más quisiera que profetizaran, porque profetizar es más importante que hablar en lenguas, a menos que el que las hable también las interprete, para que la iglesia sea edificada. Hermanos, ¿de qué les serviría a ustedes que yo fuera a visitarlos y les hablara en lengua, a menos que les comunicara alguna revelación o conocimiento o profecía o enseñanza? Si los instrumentos musicales como la flauta o la cítara no tuvieran un sonido claramente distinto, ¿cómo podríamos distinguir entre la música de la flauta y la música de cítara? Y si el que toca la trompeta resulta incierto, ¿quién se alistará para el combate? Lo mismo pasa con ustedes. Si no usan la lengua para comunicar un mensaje claro y comprensible, ¿cómo se va a entender lo que dicen? Es como si hablaran al aire. No hay duda de que en el mundo hay muchos idiomas y que ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo no sé lo que significan las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Lo mismo pasa con ustedes. Puesto que anhelan tener los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. No hay duda. Por lo tanto, el que hable en una lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en una lengua extraña, es mi espíritu el que ora, pero mi entendimiento no se beneficia. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Porque si tú alabas a Dios solo con el espíritu, ¿qué hará el que solamente está escuchando? ¿Cómo dirá amén a tu acción de gracia si no sabe lo que has dicho? Tu acción de gracia puede ser muy buena, pero el otro no será edificado. Doy gracias a Dios de que hablo en lengua más que todos ustedes. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que 10,000 palabras en una lengua extraña. Hermanos, no sean como niños en su modo de razonar, sean como niños en cuanto a la malicia, pero en su modo de razonar actúen como gente madura. Muchas gracias, Rosalba. Muy La bien. orden. Excelente. Entonces tenemos un pasaje más y después vamos a hablar juntos sobre algunas preguntas. Entonces, un voluntario más, por favor. Yo, profesor. Norma. Sí, adelante, Norma. Gracias. Primera de Corintios 14, 26, 33. Por lo tanto, hermanos, cuando ustedes se reúnan, tal vez cada uno tenga un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lengua extraña o una interpretación. Pero todos deben hacerlo para la edificación. Si se habla en una lengua extraña, que hablen 2 y hasta 3, pero que lo hagan por turnos y que uno de ellos interprete lo que se diga. Pero si no hay quien interprete, esa persona debe guardar silencio en la iglesia y hablar para sí mismo y para Dios. De la misma manera que hablen 2 y hasta 3 profetas y que los demás busquen lo dicho.
Si alguien estando sentado recibe una revelación, el primero debe dejar de hablar. Así todos podrán profetizar por turno, a fin de que todos aprendan y sean exhortados. El don de profecía debe estar bajo el control de los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Excelente. Gracias, Norma. Muy bien. Entonces, hemos leído mucho de 1 de Corintios, el capítulo 12 y también el capítulo 14. Y ahora vamos a hablar un poco de algunas preguntas. Entonces, ponen demasiado... Estas son preguntas, recordamos de la pregunta del inicio. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son algunas de las preguntas que le haría a su amiga si ella dice que acaba de visitar una iglesia donde hablan en lenguas y le pregunta su opinión al respecto? Entonces, eso es una pregunta, una posibilidad. Ponen demasiado énfasis en hablar en lenguas. Y voy a compartir algo aquí y después voy a recibir algunos comentarios de ustedes. Entonces, hablar en lenguas fue ciertamente un don del Espíritu Santo, particularmente visto en el primer siglo. Sin embargo, exigir que todas las personas hablen en lenguas o dar la impresión de que usted es un cristiano inferior porque no lo hace, es no bíblico y es falsa doctrina. El Espíritu Santo da muchos dones diferentes y hablar en lenguas fue, en realidad, uno de los menos importantes. Y podemos ver esto en 1 de Corintios 14, versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que 10,000 palabras en una lengua extraña. Entonces, podemos pensar si hay un énfasis grande o demasiado grande en hablar en lenguas. ¿Un comentario o pregunta sobre esta pregunta? Alfonso. Y bueno, en base a esto, hay algunas denominaciones que ponen como eh, vaya, el hablar en lenguas para que puedan entrar o estar en esa congregación. De otra forma, pues no, incluso lo llegan a uno a decirle que se retire, porque pues sí, de alguna manera, si no hablas en lengua, quiere decir que no eres escogido. Algunas iglesias lo tienen por hecho, ¿sí? El hecho de que pues tienen que, a fuerza tienen que hablar en lenguas para estar en esa congregación. Sí, gracias, Alfonso. Y podemos ver en 1 de Corintios, aquí en versículo 3. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Entonces, tenemos el Espíritu Santo si estamos llamando Señor a Jesús. Sí, no tenemos que hablar en lenguas para tener o para mostrar que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Isidro y después José David. Profesor, yo quiero hacer una pregunta Okay. para vos. No es para estar criticando
ni juzgar a nadie, porque nos podemos estar agarrando para juzgar a nadie o hablando por el Espíritu Santo de Dios y el hablar en lengua, porque hablamos a través del Espíritu Santo. Mi pregunta es, cuando hay una persona en una iglesia, habiendo mínimas personas, entre 7, 8 personas, y entre todos, si no hay nadie que pueda estar interpretando el don de hablar en lengua, y si uno habla en lengua, ¿qué beneficio trae eso en la iglesia? Esa es mi pregunta. Y según las palabras de Dios, en estos versículos que hemos leído, no hay beneficio a la iglesia en esta situación. Si no hay nadie que puede interpretar o que puede compartir lo que está diciendo Dios a través de su palabra, no hay un beneficio a la gente que está escuchando. Bueno, porque hay muchos que practican, que ponen en práctica para que pueda estar hablando en lengua, como si fuera que está hablando del Espíritu de Dios. Hay muchos de ellos. Sí. Sí, hay muchos. Iba a decir algo de otro versículo. Pastor. Sí, adelante, José David. Mire, yo realmente acerca de eso de lengua, no le veo, claro, como dice la Biblia, no es beneficioso. Para mí los lenguajes en diferentes países existen diferentes. Por ejemplo, en mi país, Bolivia, tenemos el quechua, tenemos el aymara, tenemos el tacana, tenemos el ayoroe, y en fin, diferentes lenguas de diferentes tribus que existen en mi país. Ahora, hablar en lengua son invenciones que se hacen, tararear algo que no tiene ningún significado, porque claramente la palabra de Dios, idioma que es muy diferente. Si usted viene en mi país, habla inglés y viene a predicar acá al español, no le vamos a entender. Por lo tanto, tiene que haber un intérprete. En esos pueblitos también, si yo voy, que yo no les entiendo su palabra, lo que ellos dicen, tengo que tener yo mi intérprete de uno del pueblo, de ese lugar, para que lo que yo estoy hablando, ellos me entiendan, porque ya mi persona, mi traductor le va a indicar, le va a hablar, si hablo en japonés, en chino, en fin. Eso es tararear, pastor, para mí, que es para decir, está hablando en lengua, y van más gente creyendo de que realmente es el Espíritu Santo que lo hace hablar en lengua, que es un tarareo de cualquier. Entonces, gracias, pastor. Sí, gracias, José David. Muy bien. Juan Carlos. Pues pastor, la verdad el tema de las lenguas es algo que se ha mal utilizado. Yo pertenecía a una congregación donde tajantemente decían que si usted no hablaba en lenguas, entonces en usted no estaba la llenura del Espíritu Santo. Entonces, creo que eso ha venido a confundir. O sea, creo que ese es un don que es importante. Para dice que debemos procurar todos los dones, ¿sí? Pero de todos los dones, creo que es el menos público. El resto deben ser más públicos y el de lenguas es como más íntimo. La misma palabra dice que uno le está hablando más a Dios que a las mismas personas. Entonces yo creo que ese tema de las lenguas es más íntimo, más de oración, de un rato a solas con el Señor. Y pues si a nosotros no nos importa que no nos vean, pues simplemente hacerlo en nuestra intimidad. Y si no, pues creo que es más el daño que se le hace a la congregación que el beneficio. Sí.
Ujú. Sí, gracias por este comentario, Juan Carlos. Muy bien. Y Benigno, adelante. O sea, cuando iniciamos, vemos los versículos que usted nos dejó sobre Ananías y Zafira. El que miente creyendo hacia los demás que está hablando en lengua va a tener una situación grave en su vida, porque el Espíritu Santo tiene el control y el dominio de todo. Y a causa de eso, como ocurrió en los versículos anteriores con Ananías y Zafira, le puede ocurrir también a ellos en su vida, a causa de mentir. Sí, Esa era mi aportación. sí, si una persona no está compartiendo la verdad, ¿cierto? Sí, es algo grave. Ujú. Gracias, Benigno. Ok, continuamos entonces. La próxima pregunta. Otra pregunta para ella, su amiga. ¿Lo están utilizando como prueba de que la persona realmente ha recibido el Espíritu Santo? Sí, esta pregunta es muy similar a la anterior. El Espíritu Santo no promete dar este don a cada creyente. Si alguien insiste en que, si una persona no habla en lenguas, no ha recibido el Espíritu Santo, va en contra de lo que dice la Biblia. Y podemos ver esto claramente en 1 de Corintios 12, versículo 30. Pues tenemos estos versículos 29 a 31. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todas lenguas, interpretan todos. Como no es así, ustedes deben procurar los mejores dones. Pero yo les muestro un camino aún más excelente. Hay diferentes dones que hemos recibido. Un comentario de esta pregunta. Y, pastor, realmente yo también he leído ahora que gracias a usted estoy aprendiendo de los dones. Existen muchos dones, pero lo que hemos leído ahorita, no hay dones de la risa. En una iglesia, todos reían, yo por curiosidad pasaba y entré. Todo toda la sala riendo. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha muerto loco? No, está aquí el Espíritu Santo de la risa y era pidiendo el 10%. Yo no puede ser que haya dones para reír. ¿Por qué no hay dones para callarse? Yo creo que hay para eso es mejor, de hecho. Realmente me confundí acerca de esa iglesia. Gracias, pastor. Gracias, José David. Sí, sí, tenemos una lista aquí. Sí hay otros dones, pero gracias, José David, por este comentario en esta situación. Ok, la próxima pregunta. ¿Para qué usan el hablar de lenguas? Entonces, ¿para qué usan este don en esta iglesia? Los dones del Espíritu Santo nunca deben usarse para edificarse uno mismo. En cambio, Dios quiere que todos sus dones edifiquen a la iglesia. Queremos usar los dones en el amor por los demás. 1 de Corintios 14, 12. Lo mismo pasa con ustedes, puesto que anhelan tener los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Entonces, otra buena pregunta, ¿para qué usan el hablar de lenguas? ¿Comentario de esta pregunta?
Norma, adelante. Sí, buenas noches, bendiciones, pastor. Disculpe la tardanza, que tenía problemas con la luz. Gracias Esto, por estar. sí, ¿verdad? ¿Para qué usan el hablar de lenguas? Bueno, una opinión muy personal. Yo pienso que la persona lo hace más bien, no es tanto ¿cómo es? Para edificarse a sí misma, sino para engrandecerse ante los demás. Porque de repente usted va a una iglesia sin ofender a nadie, uno va a una iglesia y usted escucha, todo el mundo empieza a hablar en lengua, ¿por qué yo no puedo? Y ya uno sale como con esa inquietud, oye, a él sí lo tocó el Espíritu Santo, ¿y por qué a mí? ¿Por qué yo no puedo? Yo desde los 14 años, yo pertenecía a una iglesia evangélica. Ya cuando me mudé para otro estado, para estudiar a la universidad, entonces ya yo me alejé. Pero entonces yo siempre me preguntaba, pero ¿por qué los demás hablan en lengua y yo no puedo? Y también nosotros somos 10 hermanos de sangre y de esos 10 hermanos tengo 3 hermanos que ellos pertenecen a la iglesia pentecostal, si no me equivoco. Y ellos cuando vienen, ellos empiezan a hablar en lengua, pero yo siempre observo que son las mismas palabras, frases repetitivas. Es decir, que es lo mismo, hablan y es lo mismo. Es como que usted se lo aprendiera y eso es lo único que usted sabe. Y entonces, si yo pienso que si el Espíritu Santo nos está administrando en este momento, Él va a decir frases nuevas, palabras nuevas y que otra persona la va a interpretar para entonces explicárselo a los demás. Ese es mi punto de vista y esa era mi inquietud. Sí, gracias, Norma. Sí. Sí, para la edificación de la iglesia. Si la gente no puede entender nada, no es para la edificación de los creyentes allá en esta iglesia. Juan Carlos. Bueno, yo creo que el don de lenguas se usa de una forma errada en la gran mayoría de las congregaciones, porque las congregaciones a veces caen en el afán de la novedad. Y entonces en algún momento el don de lenguas resulta novedoso, resulta algo llamativo, ¿sí? Pero a la larga pasa lo que dice la compañera en cuanto a que hay personas que no lo pueden hacer, entonces viene una frustración en esa persona y se siente como indigna en el fondo, se siente hasta juzgada porque dice, bueno, pero ¿por qué ellos sí pueden y yo no? Yo comparo ese don de lenguas como cuando oran por uno y lo tocan la cabeza y si usted no se cae, entonces usted no recibió nada. Porque también sucede eso, ¿no? Que le tocan a uno la cabeza y uno se tiene que caer. Y si usted no se cae, entonces, y si no tiembla, y bueno, todo ese poco de cosas, entonces ya se vuelve un show. Y creo que ese don de lenguas lo han usado para eso, para darle un inicio, una especie de espectáculo dentro de la iglesia. Con lo cual, queman tiempo, primero que todo. Segundo, creen que la persona que está guiando eso es más espiritual. Y entonces al que no lee la palabra, al que no busca la escritura, al que no busca cambiar su corazón de verdad, entonces eso lo trae a confundimiento con el paso del tiempo. Sí, excelente. Este comentario, Juan Carlos, gracias. Muy bien, Alfonso, adelante. Sí, sí, pastor. Yo siento que cuando alguno de los hermanos es portador o nos respalda el Espíritu Santo, como dice la palabra, por sus hechos los conoceréis. Ajá. Entonces, cuando obran mediante el Espíritu, pues obviamente que debe de haber buenos frutos. Ajá. En el capítulo 13 del mismo 1 Corintios dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que hace ruido o un címbalo que retiene. Es ahí siento que ahí radica la respuesta para todo esto. O sea, ¿de qué sirve que hablemos o hablen en lenguas si realmente pues no están diciendo nada? Sí, sí, gracias, excelente. Muy bien. Muy bien, vamos a hablar de la última pregunta y después espero que Pastor Joel puede entrar.
Entonces, todos pueden entender, hemos hablado un poco de esto, todos pueden entender el mensaje de los que hablan en lenguas. Pues esta pregunta se relaciona con la anterior. Dios quiere que su iglesia sea edificada por medio de sus dones. Y por lo tanto, si el hablante no puede interpretar por sí mismo y nadie más puede hacerlo, debe permanecer en silencio. Si afirma que no puede permanecer en silencio, no está hablando por un don de Dios. De acuerdo con estos pasajes, el verdadero don de hablar en lenguas podría ser controlado. Y podemos ver esto en 1 de Corintios 14, 27 a 28. Si se habla en una lengua extraña, que hablen 2 y hasta 3, pero que lo hagan por turnos, y que uno de ellos interprete lo que se diga. Pero si no hay quien interprete, esa persona debe guardar silencio en la iglesia y hablar para sí mismo y para Dios. Entonces es muy importante que estamos usando nuestros dones para la edificación de la iglesia, para compartir la palabra de Dios con los demás. Muy bien. Otro comentario, voy a enviar un mensaje a Pastor Joel si él puede entrar. Vamos a ver. ¿Pero otro comentario o no? Isidro, adelante. Me parece que para mí ya has respondido. Tenemos la Biblia y exclusivamente de Primera de Corintios estás hablando de todos los dones. Yo solamente quisiera agregar algo, no para ser maestro ni nada, pero solamente para agregar unos textos o sugerencia de parte de mí. La única preocupación del apóstol era edificarla a la iglesia. Estaba plenamente consciente de la iglesia y centrado en ella. Caso complementario o al contrario al de los corintios, quienes se centraban en sí mismos, el problema que tenía con respecto a los dones espirituales se debía a su afán egoísta, es decir, a que no tenían interés en edificar a la iglesia, sino solamente era interés de edificar su ganancia o su bolsillo, como muchos en otras iglesias está pasando. Solamente eso, profesor. Gracias, Isidro. Sí, buen comentario. Muchas gracias. Sí, Pablo dijo, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que 10,000 palabras en una lengua extraña. Sí, tenemos la oportunidad de enseñar a los demás la palabra de Dios. Vladimir. Sí, pastor. Pues ya vemos que en el Nuevo Testamento todos los apóstoles que fueron inspirados por el Espíritu Santo, pues en ningún texto de la Biblia vemos que ellos usaron una traducción diferente al que estaban trabajando en su idioma. O sea, no, ellos no practicaron ese don de lenguas, ¿sí? Y pues Jesús tampoco lo usó cuando estuvo aquí en la tierra. O sea, simplemente algunos los usas para transmitir un mensaje a su iglesia, pero se debe recibir personalmente
y traducirlo al idioma o en el lugar donde estemos, el que lo está recibiendo, pero no hablar tal y como él lo recibe, porque no edifica la iglesia, y el don de lenguas es para edificar la iglesia. Amén, pastor. Sí, muy bien. Sí, gracias. Y Juan Carlos. Pastor, yo tengo una pregunta. Yo tengo entendido que ese don de lenguas parte desde Pentecostés. ¿Sí estoy bien? Sí. Listo. Arranca en Pentecostés y entonces yo pienso que ese don de lenguas en ese momento específico de Pentecostés se da para que la gente entienda que la llenura del Espíritu Santo es para todas las personas, para todos los pueblos y para todas las naciones. Es una simbología, ¿sí? De ahí para Sí. adelante, sí, hay un don de lenguas, pero es un don que no tiene nada que ver con Pentecostés en ese momento, porque ya igual el Señor había dicho reciban al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo recibimos cada uno de nosotros a través de nuestra fe en Jesús. Entonces yo pienso que ahí está como malinterpretado ese pedacito, porque en muchos lados piensan que el hablar en lenguas es recibir la llenura tal cual como en Pentecostés, pero en Pentecostés lo que se buscó fue dar esa señal de que la palabra era para todos los rincones de la tierra. Y eso lo fortalece o lo refuerza cuando el Señor dijo, y me serán testigos en Samaria y hasta en lo último de la tierra. O sea, Sí. eso significaba Pentecostés, la llenura de Dios para todos los pueblos del mundo, pero no necesariamente que todo el mundo tuviera que hablar de forma extraña para ser más espiritual. Sí, sí. Excelente. Gracias, Juan Carlos. Y hoy día tenemos Biblias en cada idioma. Tenemos la palabra de Dios por toda la gente en todo el mundo. En una Biblia, en una lengua que ellos pueden entender también. Muy bien, gracias. Parece que Pastor Joel no puede entrar esta noche, pero si ustedes quieren, él tenía algunas historias para nosotros de su experiencia con este tema, y él entró en la clase de la mañana. Entonces, ustedes pueden ver la grabación como los últimos 10 minutos o algo. Él está hablando y compartiendo algunas cosas, y ustedes pueden ver esta grabación también. ¿Ok? Muy bien. Ok, profesor. Gracias, Isidro. Guariqui, gualequi. Ahí te está hablando en otro idioma ya. Ya estoy, pues me están contagiando los dones. Sí. También en Bolivia se habla, me parece, en guaraní, como nosotros también hablamos. Exacto, guaraní también tenemos, Guaraní. pues. Hay tantas lenguas. Sí, sí, hay muchísimas. Sí. Muy bien. Ok. Un comentario sobre el proyecto final. Este curso tiene 9 clases, 9 lecciones, y después vamos a empezar con el proyecto final. La última clase que vamos a tener es el lunes, el 2 de octubre. Entonces tenemos clases la próxima semana, 2 clases la próxima semana. También tenemos clase este miércoles. Y el 2 de octubre es la última clase. Y después de esta clase, ustedes van a tener 2 semanas para terminar el proyecto final. Entonces, la fecha límite del proyecto es el 16 de octubre. Y vamos a hablar más del proyecto final, pero quiero compartir esto en este momento. Y también ustedes ya están trabajando en este proyecto, porque he compartido algunas preguntas después de cada lección, y ustedes están revisando estas preguntas para el proyecto final. Entonces, quiero compartir esto con ustedes, y que la tarea para la próxima clase voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Es un video, algunas preguntas, y también voy a compartir algunas preguntas del proyecto final, un repaso de esta lección. Ok. Creo que eso es todo para esta noche. Entonces vamos a terminar con la bendición.
El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Feliz noche. Amén. Feliz Amén. noche. Gracias a todos. Amén. Buenas noches. Feliz Buenas Buenas noches. noches. vacaciones. Nos vemos en la próxima clase. Bendiciones, que estén bien y Muy bien. amanezcan bien. Bendiciones, Hasta Norma. luego. Gracias. Sí. Buenas noches, pastor, que tenga buenas noches. Igualmente, Richard. Gracias. Buenas noches, Dios lo Buenas bendiga, noches, pastor. Buenas Benito. noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor, desde Uruapan. Alfonso, gracias. Sí, profesor. Bye, bye. Bye.